Muy bien, perfecto. Vamos a proyectar la última presentación del día de hoy para que no se les haga tan pesado y cansado y vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas final. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a entrar ya ahora sí en materia. Les comento que también les voy a pasar las diapositivas vía imagen para que ustedes las tengan. Solamente les pediría yo de verdad de la manera más atenta, pueden ustedes utilizarlas si ustedes quieren. Probablemente armar su propio curso está cool, pero ayúdenme a que no salgan muchísimo más, ¿no? Muy bien, entonces entre los costos que intervienen, ahora sí vamos a hablar ya en materia. Entonces, ¿qué es un precio? Vamos a hablarlo. ¿Qué es un precio? Quise poner aquí un poquito de términos un poco más técnicos, teóricos, pero el precio al final es la remuneración económica o la cantidad de dinero que nos van a pagar por la propiedad o el uso de un bien o de un servicio. Un precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. El precio es aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o un servicio, o el precio es el dinero que paga un comprador a un vendedor por un producto o un servicio particular. El precio es la asignación, por lo tanto, tomando todos estos parámetros que estamos viendo aquí, el precio es la asignación económica que va a tener un bien, un servicio, una actividad, un trabajo, y es lo que nosotros vamos a recibir en cantidad económica, ¿sí? Por tanto, el precio final ya es una asignación determinada, con el cliente. El cliente puede pedirnos, como en el caso de la construcción, que hagamos un desglose de los costos que intervienen en la elaboración de su servicio, o simplemente el cliente va a decir, adelante, me agrada el precio, y lo podemos dar como un contrato de trabajo. Muy bien. Aquí, por eso les preguntaba hace ratito, es importante, esto de la unidad lo vamos a ver un poco más adelante, ahorita solamente estamos entendiendo un poco el tema del precio unitario. Muy bien, una unidad es la representación o patrón de una actividad o producto, el cual por su naturaleza es indivisible y sirve de medida de un servicio, un bien o un trabajo. Cuando nosotros utilizamos el término unidad, hablamos básicamente de la forma en la que vamos a medir la actividad. La pregunta aquí es, ¿ustedes saben hacer relaciones entre unidades? La mayoría me respondió que sí, pero me gustaría entrar un poquito en un ejemplo de la relación o la forma de que nosotros podemos relacionar unidades unas con otras. ¿Quedó clara mi pregunta? Muy bien, les voy a dar un ejemplo muy básico y muy clásico. Ustedes han visto que hay tinacos que se llaman rotoplas. Y esos tinacos se miden en función a la cantidad de litros que pueden recibir en su interior, de un líquido básicamente que nosotros podemos considerar que es agua. Para los casos muy prácticos, nosotros hablamos de tinacos de 1000, 5000, 10000, 20000 litros. Pero nosotros podemos decir en términos relacionales que un metro cúbico es igual a 1000 litros de agua. Eso es una relación de unidades. Pero ¿qué pasaría si con esta relación de unidades nosotros llegamos a la distribuidora de tinacos y le decimos, oye, ¿cuánto cuesta el tinaco de un metro cúbico? Automáticamente, otra vez el vendedor
pues va a decir, o me quieres jugar una broma, o vienes acá medio alcoholizado, ¿no? Porque dudo mucho que un vendedor, y no digo, no demerito la actividad, pero dudo mucho que un vendedor los venda por metros cúbicos. O sea, uno no llega y le dice, dame un tinaco de 1 metro cúbico, de 5 metros cúbicos o de 10 metros cúbicos. Regularmente no es así. Entonces, como aprendimos hace poco en las conferencias, en la clase anterior o en el módulo anterior, nos dimos cuenta que debe de haber una coherencia, también debe de haber una coherencia en las unidades. Esa coherencia de las unidades siempre la vamos a encontrar en algo que se llama el patrón nominal del producto. Y eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver ya la parte de materiales. Nosotros no vamos a cobrar la instalación de un tinaco rotoplas de 1 metro cúbico de capacidad. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a decir un tinaco rotoplas de 1000 litros de capacidad. Muy bien. Hasta aquí alguna duda con relación a la unidad. Vamos a profundizar un poco más qué es la unidad de trabajo y qué es la unidad de medida, que prácticamente es lo mismo. Pero sí es importante que ustedes entiendan que los presupuestos se van a medir en unidades. Esa es la relación que nosotros vamos a tener. Una relación de unidades. Y debe de haber una coherencia para que nosotros podamos cobrar adecuadamente el precio de nuestra actividad. Muy bien. ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí entramos ya en materia. ¿Qué es el precio unitario? ¿Qué es el precio unitario? Nosotros antes en el módulo vimos que el precio unitario es una de las mejores formas de medir un presupuesto porque nos ayuda a tener un parámetro más claro del valor de un proyecto. Entonces, conforme a lo que se determina por la ley, un precio unitario es el importe o la remuneración o el pago total que debe cubrirse al contratista, entendiendo el concepto de precio, ahora por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. Esa es la definición básica de un precio unitario. Por lo tanto, cuando yo escuche el término, ojo, hay que entenderlo, cuando yo escuche el término precio unitario, entonces estoy hablando del total de las actividades. Del total de las actividades. Vuelvo a regresar al ejemplo de los zapatos. El precio unitario, en el caso de comprar unos zapatos en una zapatería, sería precio por par de zapatos. Muy bien. Y no digo precio, oye, ¿cuánto me cuestan las agujetas? ¿Cuánto me cuesta la suela? ¿Cuánto me cuesta la lengüeta? ¿Y cuánto me cuestan los ojales? No. Yo llego y pregunto automáticamente por un precio unitario, que es un par de zapatos. Y viceversa, tampoco llego y le digo, oye, ¿me puedes vender uno? Pues no, va a decir, o me los puedes vender separados, primero uno y luego el otro. No. Ya está perfectamente entendido conforme a lo que hemos visto durante estos dos módulos, que es claro que el proceso productivo es un par de zapatos. No es un zapato independiente del otro zapato. Es izquierdo y derecho. ¿Sí? Y por ende el precio unitario es por par de zapatos. Es el precio que yo pago por el par de zapatos. En la construcción es un poco más complicado porque como vimos el tema del proceso productivo, nosotros tenemos N mil números de conceptos y de actividades. Y entonces es labor del analista de precios unitarios que le ponga la unidad que más coherente sea para el cobro correcto de ese precio. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos hace ratito de que el precio de venta del kilogramo de acero, pues es de 40 pesos, ¿no? Más el precio del acero. Y entonces cuando tú hablas con un analista, bueno, perdón, cuando tú hablas con un estructurista o un contratista de estructuras, él rápidamente te dice, fabricación, 40 pesos. Montaje, 8 pesos. Ah, bueno, pues entonces tú ya sacas un precio determinado. Pero tú automáticamente le dices, él ya sabe que es por kilo. Y rápidamente lo puede convertir en la tonelada. Pero tú no le pides libras, por ejemplo.
Tú no llegas y le dices, oye, ¿cuánto me cobrarías la libra? Pues automáticamente va a pensar, no, pues la libra, ¿cuánto es una libra, no? Entonces, tenemos que entender que debe de haber una coherencia para hacer el precio unitario. Y el precio unitario está integrado o sus partes correspondientes están directamente relacionadas al concepto de trabajo, a los costos indirectos, al costo por financiamiento y a los cargos por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. Ya estamos ahora sí perfectamente definidos y yo espero que una vez que ya vimos los conceptos anteriores, podamos entender un poquito de qué es el precio unitario en su conjunto, porque ya tenemos ahora sí que tenemos un concepto de trabajo o una actividad y tenemos factores que en este caso son costos directos, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. Muy bien, entonces ahora sí tenemos ya este esquema completo de los costos en la construcción. Aquí está la raíz de lo que nosotros vamos a analizar, pero es importante que ustedes noten que al lado izquierdo tengo yo prácticamente los costos en la construcción, que sería mi precio de venta. Ese es prácticamente mi precio de venta. Y por tanto, mi precio de venta va a estar integrado por el costo directo, por los costos o cargos indirectos, por los cargos por financiamiento, por los cargos por utilidad y por los cargos adicionales. Y me doy cuenta que los costos indirectos se determinan como costos indirectos de obra y como costos indirectos de oficina central. Muy bien, voy a dar un repaso lento de cada uno de los integrantes del precio unitario. Una vez que avancemos, vamos a irnos dando cuenta de que cada uno de estos le corresponde un valor o la asignación de un valor y ese valor terminará en conjunto dándome el precio del costo o el precio de venta o el precio unitario. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces continuamos. Entendiendo que el costo es la asignación de recursos de una manera coherente dentro de un servicio para producir un producto, entonces yo voy a tener que va a haber costos que van a afectar de manera directa mi actividad. Van a afectar de manera directa mi actividad. Regresando a mi ejemplo de la lámpara, el costo directo es la lámpara como insumo más mi mano de obra como el instalador. No más, ya no más, no le pongo absolutamente nada más. Vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos obtener el costo directo. Pero se entiende entonces que el costo directo va a estar relacionado exclusivamente a los insumos que yo requiera y que de manera directa afecten mi producto. No más. ¿Ok? De manera directa afecten mi producto. Y para identificar los factores que integran mi costo directo, voy a tener que determinar, basado en el análisis de precios, qué integra exclusivamente mi costo directo. Y solamente podemos decir que el costo directo va a estar delimitado por la actividad clara de mi procedimiento constructivo. Entonces, voy a darles un ejemplo constructivo. Vamos a suponer que yo tengo que hacer una excavación. Para realizar la excavación, yo primeramente tengo que identificar mis recursos. Y podemos darnos cuenta que si yo hago una excavación, voy a hablar de una excavación a mano en cepa, y cepa es hacer un hoyo o una zanja. Y entonces cuando yo pienso en una excavación en cepa, automáticamente el analista piensa en los recursos que requiere. Y se da cuenta
que no hay más recursos que la mano de obra. No requiero nada más porque para hacer una excavación solamente requiero mano de obra. No tengo ni que comprar materiales, no tengo que meter nada. Delimitando específicamente la excavación como un procedimiento constructivo, solamente requiero la utilización de la mano de obra. Y entonces el analista, basado en los procesos productivos, inmediatamente establece un rendimiento para la mano de obra que sería el recurso tiempo, cantidad de personas entre la unidad que tengo que hacer. Muy bien. Hasta aquí, de manera clara, el costo directo solamente son aquellos insumos o actividades que están relacionadas de manera directa con el concepto de trabajo. No más, no más. ¿Qué serían los costos indirectos de una actividad como esa? Muy bien. En ocasiones, nosotros tenemos que contratar personal adicional que supervisa, ojo, utilizo este término, supervisa las actividades de la gente directa de obra. Es decir, vamos a tener una cuadrilla de trabajo que de manera directa está haciendo la excavación y entonces empiezan a cavar. Y tenemos una persona que en este caso es un supervisor, llamémosle sobrestante, llamémosle segundero, el mismo maestro, llamémosle una persona que lo revisa y está viendo que él cumpla con sus actividades. Pregunta, ¿el supervisor, sobrestante, segundero o maestro participa dentro de la actividad directa? Pregunta para el chat. ¿Sí quedó clara la pregunta? Si no, pónganme no entendí. Y yo utilizo otro ejemplo. Muy bien, Fernando no entendió mi pregunta. Verónica López no entendió mi pregunta. Muy bien. Viene nuevamente la pregunta. Voy a hablar de otra actividad. Vamos a imaginar que ahora tengo que pintar un muro. Aquí sí voy a utilizar el recurso insumo, material, pintura. Muy bien. Entonces, como analista de precios, digo, tengo que pintar un muro. Liso, para que sea más fácil. Inmediatamente el analista, por su experiencia, inmediatamente piensa en los costos directos relacionados con la actividad, pintar el muro. Y entonces él dice, necesito brochas, necesito pintura, necesito probablemente lija para quitar las imperfecciones, necesito algún tipo de resanador, necesito probablemente sellador, ¿sí? Y necesito pintores. Hasta aquí. Esos son los que intervienen de manera directa en el procedimiento constructivo. Eso es lo que interviene de manera directa, no hay más. A lo mejor el plástico para cubrir el piso, pero inmediatamente el analista piensa en el costo directo. ¿Qué quiere decir? En los insumos directamente relacionados con la actividad. Repito, brochas, repito, pintura, sellador, resanador, lijas, quizás las espátulas y los pintores. Podríamos pensar que puede haber algún otro material o algún otro concepto directo, pero ¿existe algo más que tenga que relacionarse con la pintura de un muro? Es la primera pregunta. Podrían ustedes pensar en cualquier otro insumo. Bien, me dicen que no, no hay más. Ya agoté todos los posibles, el plástico nada más creo que me faltaba. Muy bien. Cuando yo traigo al supervisor y le digo, tú me vas a revisar que él termine de hacer su actividad correctamente y que él pinte el muro. Pregunta, ¿el supervisor entonces se quita la ropa, se pone su bata y lo ayuda a pintar? ¿O él solamente revisa que cumpla con su actividad? Efectivamente, solo revisa. Entonces él, entendiendo esta pregunta, ahora sí, él trabaja directamente con la actividad o trabaja
indirectamente con la actividad. Indirecta, indirectamente, perfectamente. Entonces ya estamos entendiendo un poquito de los costos indirectos. Pero ahora, regresando al término, si yo dejo que la gente trabaje de manera directa con la actividad y no hay una supervisión, ¿qué creen ustedes que podría pasar con la calidad? Hablando la respuesta. La calidad, ¿no? En este caso, Así los es. materiales, bueno, los insumos, a lo mejor puede ser en el caso que, en el ejemplo que dio, pues, bueno, yo no he estado en obra, pero pues he escuchado muchas cosas y pues posiblemente y hasta cambio de pintura, ¿no? Digo, a lo Así mejor es. no con la calidad de la que se le están solicitando. Así es. Muy bien. Entonces, en términos generales, si yo no considero personal de supervisión que pueda afectar la calidad del trabajo, entonces puedo arriesgar hasta el mismo costo directo. Pero yo no lo puedo cobrar de manera directa. Lo vamos a profundizar, no se preocupen, vamos a profundizar. Ahorita lo importante es que ustedes puedan entender un poquito más el término. Ahora, yo me tengo que ir a otra obra como contratista o como supervisor o como superintendente, yo me tengo que ir a otra obra. Y entonces le digo a mi sobrestante o a mi segundero, le digo, dame tu teléfono celular, dime el número de tu teléfono y yo te voy a llamar al rato. Pues él va a decir, tranquilamente me puede decir, pues sí, ingeniero, ¿por qué cree que no traigo crédito? Ese gasto que yo tengo que desembolsar o erogar por pagarle la tarjeta o por la recarga telefónica, ¿es un costo directo o es un costo indirecto? Indirecto, perfectamente. Pero es cobrable. Es cobrable. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener la comunicación con él. Muy bien. Si yo tengo que traer pintura desde la Comex que me queda a 10, 15 kilómetros y entonces yo traigo mi camioneta, la gasolina para mi camioneta afecta el costo directo o afecta el costo indirecto. Indirecto, perfectamente entendido. Entonces ya nos estamos dando cuenta que podemos ir dividiendo algunas actividades entre costo directo, que es la gente que está trabajando junto con los insumos y los recursos, y los gastos que requiero hacer para que la actividad funcione. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con relación a estos dos? No vamos a hablar ahorita de cómo se suman ni cómo lo hacemos. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo costos indirectos de obra y costos indirectos de oficina central. Cuando entremos a esto, vamos a darnos cuenta de que podemos dividir cada uno de los costos indirectos, los que están relacionados directamente a la obra y los que están directamente relacionados a gastos de oficina central. Hablando como contratista, ¿dónde ustedes creen que entraría la tarjeta del supervisor que está en la obra y dónde entraría la recarga telefónica? O sea, la recarga telefónica del supervisor tendría que entrar en los costos indirectos ¿de dónde? ¿De la obra o de oficina central? ¿Oficina? ¿Oficina? Oficina. Pregunta otra vez. Ojo, ¿eh? La recarga telefónica del sobrestante que está en la obra, ¿dónde entraría? En la obra. Entraría en lo que me va a pagar el cliente por la supervisión de la obra. Y la recarga telefónica de mi teléfono, que superviso varias obras, ¿dónde entraría? En oficinas centrales.
¿Por qué es importante nosotros entender esto? Cuando vemos los costos indirectos, nos vamos a dar cuenta que el costo indirecto, así en términos brutos y generales, es el costo operativo de un proyecto. Es el costo operativo, es lo que a mí me cuesta operar los proyectos. Entonces, a diferencia de la utilidad, que también lo vamos a desglosar y lo vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser más eficientes en la medida que limitemos nuestros gastos indirectos o nuestros costos indirectos o tengamos más proyectos. ¿Sí? Voy a regresar al ejemplo del Home Depot. Imagínense que ustedes al Home Depot y la lámpara de 100 pesos. ¿Sí la recuerdan? Perfecto. ¿Qué hubiera pasado? Ahí les va. ¿Qué hubiera pasado si cuando ustedes salen y ya dicen, sí, voy a tener que pagar el transporte y pues voy a tener que perder o voy a dejar de ganar los 100 pesitos que pensaba ganar? ¿Qué pasaría si en ese momento, cuando ustedes salen a la calle, se encuentran otro cliente que les dice, oye, eso pasa, ¿eh? ¿Les vas a poner las lámparas a mi vecino? Sí, fíjate que le gustaron. Oye, ponme unas iguales, ¿no? Ah, pues por supuesto, claro que sí. ¿Cuánto cuestan? 100 pesos. ¿Pero qué crees? Que tengo que ir al Home Depot por ellas. ¿Y entonces cuánto cuestan? Pues 180. ¿Qué pasa en ese momento con los costos, con los gastos? Entendámoslos. ¿Qué pasa con los gastos? En ese momento el gasto ya se puede dividir entre más clientes y por lo tanto yo puedo volver a recuperar la utilidad que podía ganar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en términos constructivos o en términos analíticos de evaluación de proyectos, a mí me conviene tener más proyectos para que mi costo operativo sea menor. Claro, al análisis de precios esto, pues en muchas ocasiones le es inclusive porque él es empleado, ¿no? Y él dice, pues bueno, pues yo le pongo el indirecto que a mí me dicen que le ponga, ¿no? Pero para el constructor o para el dueño de la empresa o para la empresa en general, una mejor operación siempre conlleva la reducción de los costos indirectos. ¿Sí? Y vamos a analizar las dos posibles formas de analizar un costo indirecto más adelante cuando lleguemos al rubro de costos indirectos. Vamos a analizar que es mejor tener más proyectos, ¿sí? Para poder disminuir el costo operativo, ¿sí? O en su defecto, reducir los costos operativos para tener un mejor costo operativo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en este momento, regresando al caso de las lámparas, en lugar de pagar el Uber de 80 pesos, pues vamos, yo me voy en el metro y entonces me gasto 20, ¿no? ¿Sí? Y ya tengo una utilidad mayor, ¿sí? Ya mi utilidad ya no se ve mermada por mis gastos operativos. Porque les voy a ser muy franco, eléctricos, así como nosotros, hay muchas personas que pueden hacer nuestro trabajo más económicamente, ¿eh? Eso es algo de la vida cotidiana. Puede que haya un eléctrico que le diga, no sé, pueda hacer algo, 1000 cosas y pueda encontrar la lámpara en 90, ¿sí? Y entonces él puede llegar con el cliente y decirle, no, ¿cuánto ibas a pagar? 100, yo te la vendo en 90. Pues el cliente automáticamente, ¿qué va a decir? Pues perfecto, enterado, entendido, ahí toma los 90, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que hay formas, y estamos hablando un poquito del control de obras, pero siempre repercute en el precio, que hay formas en las cuales nosotros podemos disminuir el precio de venta, tener una mejor utilidad, pero cuidado, lo más importante es que el costo directo, al final, perdón que lo diga así, pero el costo directo nunca debería disminuir. Nunca. O sea, tú no puedes ir a Home Depot y traerle una lámpara de 70, porque esa no es la que el cliente quería. ¿Sí? O tú no puedes llegar y decirle, está la lámpara, aquí se la dejo. Espérame, tú me cobraste. No, no, es que ya no salgo porque ya no la puedo colocar.
Eso no se puede hacer, eso no pasa en los costos. Tú tienes que estar perfectamente determinado y entendido que en los costos, el costo directo va a ser enteramente el mismo, pero el costo operativo puede bajar y por ende la utilidad puede subir. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Alguna duda hasta aquí con el tema de los precios del costo indirecto, perdón? Perfectamente, muy bien. ¿Qué es el cargo por financiamiento? Imagínense que el cliente, regresando al tema de la lámpara, que es un tema que creo que es el que tomamos, que se ha podido entender mejor. Imagínense que el cliente me dice, oye, fíjate, Carlos, que no tengo dinero en este momento. ¿Me puedes prestar? Y cuando regreses yo te lo pago. Y entonces en ese momento le dices tú, hábilmente le dices, sí, pero ¿qué crees que? Pues el banco me cobra 3% por prestarte, ¿no? Es el interés que el banco me cobra. Y entonces el cliente dice, sin problema, yo te pago tu 3%. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Estamos financiando con nuestro dinero la obra. Eso es el cargo por financiamiento. Habitualmente, y se los voy a explicar de esta forma, cuando el contratista contrata obras de gobierno, y eso es en México, desde Tijuana, lo he visto yo hasta Chiapas, el gobierno nunca, nunca, nunca te paga el chas. Nunca. El gobierno prefiere decir, cóbrame el cargo de financiar la obra. Porque te voy a pagar, cuando tú metas tu estimación, te voy a pagar 40 días después de que metas la estimación. Y entonces, como contratista, ¿cómo soportas una obra 40 días? Pues no lo puedes hacer. Lo que haces es que le cobras a tu cliente el que trabajes con tu dinero en su obra. Y la mayoría de las ocasiones los clientes, déjenme decirles que yo en todos los contratos y todas las obras públicas que yo he hecho, el cliente jamás me ha dicho no al financiamiento. Pero prefiere el cliente darme un mejor anticipo a pagarme el financiamiento. Y nos vamos a dar cuenta más adelante cómo se cobra el financiamiento, cómo se calcula y además qué impacto tiene un mejor anticipo. Porque el anticipo es un préstamo. Lo vamos a aprender más adelante. El anticipo es un préstamo. No es dinero por hacer adelantado. No, no, no. No es dinero por adelantado. Es un préstamo que yo te hago para que no me cobres financiamiento y para que puedas operar y trabajar el proyecto correctamente. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, perfecto. Vamos a concluir con el último cargo. Bueno, perdónenme, todavía quedan dos. El cargo por utilidad. La utilidad es digamos lo que es lo último que nosotros analizamos dentro del análisis de precios unitarios, es lo último que nosotros analizamos. Y es la cantidad de dinero o el valor que el contratista, ingeniero o arquitecto quiere ganar al término del procedimiento productivo. Veíamos al inicio del tema 2 o del módulo 2 que yo les decía, en un proceso productivo tú ingresas un factor, es el factor entrante, entra al proceso productivo y sale un producto terminado. Y les decía, el factor pasando por el proceso productivo, sí o sí invariablemente tiene que incrementar su valor. Bueno, ese es el incremento. El incremento que yo tengo es mi utilidad. Es lo que yo gano por hacer un proceso productivo. A menos que tú lleves una administración, se los voy a decir así, en términos administrativos, y creo que tenemos un administrador, hay un término administrativo que se llama administración misionera. La administración misionera en la parte de construcción, en todas las empresas, la administración misionera es una de las más peligrosas que existen. Porque la gente trabaja, o la gente piensa que trabaja, de una manera altruista. Y en términos generales y coloquiales, porque soy buena onda. No.
todos los negocios que se establecen, su objetivo es generar riqueza. Siempre, grábenselo, es generar riqueza. Yo les decía en mi banner, para hacerlo de la presentación, yo tengo muchos amigos que dicen, no, pues salí tablas. No, eso no puede ser. Eso no puede existir, se los decía. No puedes salir tablas, amigo. Porque es mejor no hacerlo. Un término de decir salir tablas o no ganar dinero es perder dinero. Porque no ganas. Y al no ganar, no hay utilidad. No hay generación de riqueza y por tanto, tu empresa está destinada a fracasar. Entonces, la utilidad que nosotros obtenemos del producto, del trabajo o de los factores que entran, salen y tenemos productos terminados, siempre, sí o sí, en toda la teoría de los costos, debe de generar un incremento de los productos que metí, perdón, de los factores que metí y al producto que obtuve. Esa es la utilidad. Y la utilidad no está peleada con el bolsillo de nadie, pero también hay ciertos parámetros que vamos a analizar. ¿Cuál es la utilidad correcta de un proyecto? Miren, este es un ejemplo muy común y es un ejemplo de la vida cotidiana. Tú vas a la tortillería y pagas 14 pesos el kilo de tortillas. Aproximadamente en los que más o menos conocemos un poquito de la evaluación de proyectos y de precios, nos damos cuenta que en la comida anda por la utilidad como por el 60, 80 y no puede bajar de ahí. Pero si tú vas a una tortillería y te quieren vender el kilo en 25 pesos, pues es absurdo. Tú inmediatamente piensas y dices, pues ¿cuánto quieres ganar por el kilo de tortillas? Viejo, ¿quieres ganar 3 veces? No lo entiendo y no lo compras. ¿Sí me explico? A menos, ojo, a menos, y esto también es un término administrativo, a menos que la necesidad de la adquisición sea tal que tú tengas que pagar ese producto en ese precio. Imagínense ustedes lo siguiente, como un ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes están trabajando en una empresa y entonces el cliente se acerca y les dice, oye, ¿cuánto me costaría que reduzcas de los 2 meses que tienes para entregarme el proyecto a 1 mes? Tú o cualquier empresario o cualquier analista entendería que en el triángulo del proyecto, lo que te están pidiendo es reducir el tiempo. Entonces, inmediatamente lo que piensas es, o bajo la calidad, o aumento los recursos. Y para aumentar los recursos, entonces el triángulo se desequilibra. E inmediatamente, pues a cualquier empresario, contratista, arquitecto, ingeniero, pues lo primero es que le brinca el signo de pesos en la mente, así, cling, la moneda, ¿no? Pero por supuesto, porque sabe que el cliente no le importa arriesgar la utilidad, lo que él quiere es reducir el tiempo para el término del proyecto. Y entonces compras tortillas de 25 pesos. El cliente sabe que va a comprar tortillas de 25 pesos, pero a él no le importa porque sabe y entiende que su necesidad tiene que ser cubierta. Y entonces compras tortillas de 25 pesos. ¿Sí? O sea, yo de veras, esto es un ejemplo muy cotidiano. Y yo no fumo, pero yo he visto pagar a amigos míos hasta 10 pesos por un cigarro en la mitad de la selva. 15 pesos por un cigarro y ojalá y pongan ahí si es cierto o no es cierto. Tú compras, cuando no tienes la posibilidad, dices, no, hombre, una botella de agua en medio del desierto te cuesta ¿cuánto? 100 pesos, 200, 300, 500. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad que tengo que cubrir. Y entonces, en mi triángulo del proyecto, no importa que se desequilibre. Lo importante es que yo cubra mi necesidad. Entonces, la utilidad siempre va a ser la remuneración económica de manera coherente y siempre dentro de los parámetros que me establezca el cliente o el mercado que puedo ganar. Muy bien. ¿Se entendió el tema de la utilidad?
Ojo, los costos indirectos no tienen nada que ver con la utilidad. Mucha gente, muchos contratistas, y ahí está el coco, ¿no? Ahí está por qué a veces unos contratistas pueden ganar más que otros. Porque los contratistas que bajan sus precios, si son inteligentes, entienden que bajar la operación es lo más económico para poder tener una mejor utilidad, ¿sí? Entonces, si yo traigo una camioneta, tengo una oficina, tengo secretaria, tengo 5 arquitectos, tengo todo un equipo fuerte, ¿cómo puedo competir operativamente con un contratista que solo es él y su esposa de contadora? Es imposible, ¿me explico? Es imposible, pero eso no necesariamente significa que él opera mejor que yo. Significa necesariamente que el rubro de mercado es diferente entre uno y otro. Porque si a mí me piden hacer un conjunto residencial, mi estructura operativa dice sí, lo hago y puedo. Y su estructura operativa, por mucho que se esfuerce él y su esposa, operativamente van a decir no puedo. Y tarde que temprano, su operación los va a llevar a reducir su utilidad. ¿Sí me explico con esto? Ojo, no vuelvo a repetir, casi nunca utilizo términos entre correcto e incorrecto, porque él puede alcanzar proyectos de una magnitud, como yo puedo alcanzar con mi operación proyectos de otra magnitud. No me salgo del tema, solamente les digo que si él me contrata como analista, el contratista con su esposa y él me contratan como analista, pues yo voy a saber que su utilidad es mayor mientras la operación es menor. Y si ustedes me contratan como analista con una operación robusta, yo voy a entender que la utilidad es menor, se entendería así que la utilidad es menor porque su operación es mayor, ¿sí? Pero él tiene proyectos más grandes y por lo tanto la utilidad se equilibra entre uno y otro, ¿sí? Él puede operar proyectos de 10, 15, 20, 30, 50 mil pesos y el otro puede operar proyectos de medio millón, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero el rubro de la utilidad, perdón que lo diga, no se mueve. O sea, no se mueve ese porcentaje. Siempre se va a manejar un porcentaje. Por ejemplo, escríbanme en el chat. ¿Cuánto? Y ojalá y ustedes más o menos lo vayan a investigar. Si no, lo investigamos. La última vez que yo me metí, quiero que ustedes me digan cuál es la utilidad en porcentaje que tiene una empresa como, como Carso, por ejemplo. Como Carso, si ustedes díganme. Como ICA, como Carso, como empresas muy grandes. ¿Cuáles ustedes creen que es el porcentaje de utilidad? Y ahorita yo lo voy a escribir al final. ¿Cuáles ustedes creen que es el porcentaje de utilidad de esos proyectos? Joel dice en 25. Escriban lo que ustedes piensen, sin problema. 30. Giovanni pide 30. ¿Quién más? ¿Cuál es el porcentaje que ustedes creen que tiene de utilidad una empresa como ICA, como Carso? Lo que sacan al final después de impuestos y prácticamente todo. ¿Solo dos? Sin miedo, díganme. No es pregunta de examen todavía. ¿Ya lo escribo yo? $8. Pegándole a 9 es la que una empresa de ese tamaño espera. Así se los digo. Pegándole a 9 es la utilidad que una empresa de ese tamaño espera. Pero claro, hablando de proyectos de millones de pesos, pues el 8% es correcto, ¿no? Sí.
Porque claro que ICA no va a pintar tu casa, Carson no va a venir a pintar tu casa, eso no lo va a hacer. Es imposible que él haga proyectos de ese tipo, porque si no, espérame, pues el costo operativo es muy alto. Y les voy a escribir cuál es el costo aproximado de operación. Perdón, el porcentaje aproximado. La operación oscila entre el ese es el costo operativo, entre el 12 y el 14%. Entonces, si yo me voy a básicamente así rápidamente, si yo me voy aquí, un proyecto que opera ICA, que le costara 100 millones, escúchenlo así, que le coste 100 millones de costo directo, él le tiene que poner otros 14 millones de operación. Y entonces el proyecto, antes de la utilidad, es de 114 millones. Y a eso le aplica el 8%. ¿Sí? Y entonces el precio de venta de un proyecto de ICA de 100 millones, pues no sé, oscila los 125 millones, ¿no? ¿Sí? Pero su utilidad, pues es muy alta. O sea, él sabe que esa utilidad para él es correcta, porque son análisis perfectamente definidos con ellos. Porque él sabe que no puede cobrarle más utilidad a ese proyecto, ¿sí? Pero él sabe que la utilidad en ese proyecto es muy buena con el 8%. Porque sabe que operar correctamente el proyecto le va a dejar utilidad indirecta, que es lo que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque el costo operativo tiene siempre mucho que ver en los proyectos, mucho que ver. Muy bien. Por último voy a presentarles esta diapositiva. Esta diapositiva, para los que nos gustan las licitaciones y los concursos, esta diapositiva es como la que nos tenemos que aprender de rigor. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos establece algunos artículos que son los que nosotros vamos a estar tomando como base para la interpretación correcta de los conceptos que tienen que ver con el análisis de precios unitarios. Y entonces, la Ley de Obras Públicas establece en el artículo 180 la forma en la que se tiene que integrar los costos indirectos, establece en el artículo 186 cómo se establecen el financiamiento de obra, establece el parámetro o los parámetros que tiene que evaluar un contratista en los términos de la utilidad en el artículo 188, en el 189 vemos los cargos adicionales, y ahorita me voy a regresar porque no vimos los cargos adicionales, y establece cómo se integra el precio unitario en el artículo 154. Los materiales o los insumos directos los establece en el 162, la mano de obra la establece en el artículo 159, el costo horario o la forma de la evaluación de la maquinaria y el equipo y la herramienta menor en el artículo 163 y ahí nos va a dar el costo directo. Los gastos indirectos o costos indirectos me los va a establecer en el artículo 180, en el 182 me va a decir cómo los integro, en el 183 me establecerá cómo hago el financiamiento y en el 188 me establecerá las ganancias del contratista, que ahí lo podemos ver claro, es lo que determina de acuerdo a lo que pretende ganar previo pago de los impuestos. Y los cargos adicionales, solamente se aplican en obra pública. Y los cargos adicionales tienen que ver con algunos que nosotros tenemos que erogar, por ejemplo, para la función pública. Yo no sé si alguien haya escuchado ese término, pero la función pública es un organismo descentralizado del gobierno federal, por así decirlo, que se encarga de supervisar que las obras cumplan con las características que se establecieron en el contrato. Y es digamos, es una entidad independiente porque está facultada para sancionar a los contratistas y a las dependencias que violen las leyes establecidas en el reglamento, las leyes y el reglamento. Yo creo que ustedes lo han visto, por ejemplo, en muchos casos donde dicen el gobierno de, no sé, voy a utilizar uno que ojalá nadie esté de aquí, pero no sé, el gobierno de Zacatlán de las Manzanas hizo una obra que originalmente la proyectaron en 100 millones,
la hicieron en 1.500 millones. Y la función pública está atrás de ellos porque está buscando cuáles son los antecedentes de por qué se gastó todo ese dinero. Bueno, como contratistas para gobierno, nosotros tenemos que pagarle a la función pública un porcentaje de nuestro contrato, que regularmente se relaciona entre el 2 y el 2.5%, pagadero en nuestras estimaciones para la función pública. Esos son los cargos adicionales y los que conlleven las reglamentaciones locales. Por ejemplo, en Puebla, yo que trabajaba en Puebla, tengo que pagarle a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para la capacitación y algunas cosas más que ellos me agregan en un contrato. Y me dicen, tú tienes que pagar el 0.5 de tu contrato, el 2% de tu contrato, para capacitación de la Cámara Mexicana. Y yo digo, oye, pero yo no la utilizo. Pues sí, pero está en contrato. Y así lo establecen las disposiciones locales. ¿Sí? Entonces, muy bien, hasta aquí prácticamente terminamos ya lo que sería el módulo 3. Esto es lo que ustedes están viendo en pantalla, es prácticamente lo que nosotros vamos a analizar, lo que nosotros vamos a ir determinando. Ya ahorita sí ya, digamos lo que a partir de la siguiente clase ya vamos a ver más práctico. Les voy a dar algunos ejercicios, les voy a pasar algunos formatos. Vamos a tratar de manejarlo ya a partir de ese momento en Excel. Todo esto lo vamos a manejar en Excel. Obviamente las páginas que generemos o las hojas o los libros que generemos en Excel, pues obviamente se los voy a compartir para que ustedes puedan también hacer sus propios análisis. Viene, antes de cerrar, viene mi comercial. Algunos amigos me están pidiendo que también abra el módulo de Neodata y de Opus. Los voy a invitar para que ustedes también puedan aprender el programa de Opus y Neodata, ya sea Neodata u Opus, cualquiera de los dos lo domino y lo manejo, y me están pidiendo que les ayude y que les dé un curso también de Neodata y de Opus, o de Neodata o de Opus, porque quieren aprender cómo hacer precios. Bueno, si ustedes quieren, y lo podemos ver un poco más adelante, podemos integrarnos para que prácticamente juntos, o sea, no sé, quizás un poco más temprano o en otro día, podamos montar el mismo, lo que ustedes están aprendiendo, para que lo puedan aplicar en el programa de Neodata. Les digo una cosa, nunca he conocido una persona que pueda entrar al programa de Neodata sin tener conocimientos de análisis de precios. Nunca, ¿eh? O sea, yo no he visto, han llegado conmigo gente que me dice, oye, entrevístame porque quiero un trabajo, lo pongo enfrente de Neodata y no, pues no sé ni qué hace, no sabe ni cómo entra una matriz, no sabe ni prender el programa, ¿no? ¿Sí? Pero eso sí les puedo decir, todos los analistas que yo conozco pueden manejar Opus, Neodata, en control, muchos programas de análisis de precios, los pueden manejar porque saben las bases. Y entonces les aparece la ventana matriz, ellos ya automáticamente la relacionan y les aparecen insumos, mano de obra, materiales, equipos, y los relacionan. Y es básicamente basado en la ley de obras públicas, porque los programas de software de análisis de precios están basados en lo que ustedes ven aquí en este cuadro. ¿Sí? De hecho, hasta algunos ya hasta tienen el formato establecido y ya casi el Neodata te saca la licitación completa y te dice para quién quieres trabajar, para CFE, para Pemex, para la Secretaría de Salud, para quién quieres, ahí están mis formatos y son los que te van a pedir. Y ya automáticamente el programa saca los formatos correctos para cada uno de los programas. Muy bien, pues hasta aquí termino el módulo 3. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan quedado dormidos, espero que no que se hayan podido acomodar en lo que yo hablaba, porque a lo mejor estaban esperando el video. Me voy a salir de la presentación y voy a entrar a la clase. Preguntas. Ya vi que aquí me pusieron Neodata, sí, con todo gusto. Yo encantado, sin ningún problema. Para mí lo más importante es que ustedes puedan aprender. Y espero sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que demos por concluido el módulo? Y nos vemos el próximo sábado. Ahora sí me gustaría escucharlos, ya no me lo mande por chat.
¿Preguntas? Yo te agradezco mucho, Carlos. Muy bien, la verdad es que sí estuve pues anotando incluso y referenciando aquí todos los conceptos. A mí me pareció muy interesante. Yo estoy más que puesto para la siguiente clase y te agradezco mucho. Y si quieres concluir con esto, para mí está bien. Muchas gracias y pues, un saludo también a todos los compañeros que se reunieron. Muchas gracias a todos. Gracias, Joel. Muy bien, pues si no hay algún otro comentario, les hago llegar en el transcurso de estos días, les hago llegar la evaluación, les hago llegar el formato, es evaluación en línea, es un formulario de Google y ahí me va a mandar prácticamente los resultados. Si con esto, pues me gustaría que por favor lo llenen. Si ustedes tienen alguna duda a lo largo de la semana, yo les pido que no dejen a un lado, estudienlo, analícenlo, piénsenlo y si ustedes tienen alguna duda, por favor, no duden en mandarme un mensaje. Yo les comento, yo actualmente trabajo, o sea, tengo un trabajo formal fijo. Esto es como, quiero decirlo así, a mí me gustan mucho las clases, me gusta mucho dar clases y desde hace tiempo ya teníamos aquí el equipo, ya la intención de abrir ya la academia formal, pero esto no es mi ingreso principal, o sea, mi ingreso principal es la evaluación de proyectos en empresas, o sea, ese es el formal, o sea, yo me dedico a evaluar, asesorar, ayudar, a conllevar en la parte de administración, control de obra, proyectos, análisis de precios. O sea, tengo un equipo muy robusto en la empresa en la que trabajo y regularmente siempre estamos entre reuniones. Yo estoy actualmente trabajando en oficinas, no, por este tema de la pandemia, pues no hemos parado, estamos con todas las medidas correspondientes, pero sí les quiero comentar, si ustedes me mandan un mensaje, nada más ayúdenme a que sea probablemente en la tarde noche. Si ustedes quieren hablar personalmente conmigo sin ningún problema, me mandan un mensaje, oye, esto no lo entendí, ayúdame, denme el contexto y lo platicamos. Muy bien. Y si no hay nada más que agregar, pues yo les pediría que poco a poco nos fuéramos saliendo. Yo me quedo hasta el final para despedirme, no me quiero ir antes. Y les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el próximo sábado nuevamente a las 2 de la tarde. Si hay alguien que tenga algo que le interfiera, me avisa por favor y continuamos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Verónica.